Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, entonces lo que estuvimos trabajando hasta recién era dentro del ambiente terrestre, lo pensamos como un sistema formado por diferentes partes que interactúan entre sí. Esas partes serían la atmósfera, la cubierta vegetal y el suelo. ¿Sí? Lo que vimos hasta recién era la atmósfera. Y dentro de la atmósfera vimos el clima, cómo estaba organizado en una escala macroclimática y cuáles eran los principales factores que afectaban eh, el clima o que determinaban el clima a una escala macroclimática. Los movimientos de la Tierra, la circulación del aire y del agua, la temperatura, la precipitación y la continentalidad. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar un poquito con la cobertura vegetal. ¿A qué me refiero con cobertura vegetal? Me refiero a esa capa verde que está entre la atmósfera y el suelo. A esta altura, digo, a esta altura de la materia, esa cobertura vegetal no tiene o no va a tener una identidad. Es decir, no vamos a trabajar con las especies vegetales o con los tipos vegetales que vamos a encontrar en esa cobertura vegetal, sino que lo vamos a pensar uniformemente como una capa. ¿Sí? Por eso el nombre de cubierta o cobertura vegetal. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la función de esa capa, a esta altura al menos? Bueno, funcionar como un filtro para la radiación sobre todo. ¿Sí? Pensemos que las plantas absorben la luz visible. ¿Sí? La radiación solar se puede dividir en diferentes categorías. Tenemos en función de la longitud de onda, es decir, de la distancia o de que hay en puntos iguales de ondas sucesivas. Si miramos el dibujito que está en la diapositiva 17, donde vemos el espectro electromagnético y vemos, no sé, tomemos un punto en una onda, el punto como de máximo de la onda, ¿no? Y medimos la distancia entre ese punto y el mismo punto de una onda diferente, esa distancia es lo que se conoce como la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, la radiación visible está entre los 400 y los 700 nanómetros. El nanómetro es la novena parte, creo, no me acuerdo ahora bien, pero es, esperen que lo voy a buscar por las dudas, novena parte o onceava parte. Ya les digo. Es la millonésima parte de un metro. Millonésima. A 10 a la menos 9 metros. Lo estaba pensando bien, pero lo estaba diciendo mal. Entonces, esa longitud de onda está en los 400 y los 700 nanómetros. Es lo que mide la longitud de onda dentro del espectro de luz visible. Y se la conoce como radiación fotosintéticamente activa, o PAR por sus siglas en inglés. Y es la radiación que utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis. Entonces las plantas van a absorber cierta radiación y van a reflejar otra, y eso es lo que va a dar el color. ¿Tá? Esto es muy importante porque lo que van a hacer es filtrar la cantidad de luz y de radiación que va a llegar al suelo. ¿Cuáles son los órganos de las plantas encargados en realizar la fotosíntesis? Son las hojas. Entonces son los que inciden mayormente en la absorción de esa luz visible. ¿Sí? Entonces, a medida que la radiación va atravesando la cobertura vegetal, esta cobertura va actuando como un filtro, ¿sí? Y disminuyendo la cantidad de luz y de radiación que llega al suelo. Obviamente que esa cobertura vegetal es variable en el tiempo. Entonces, eso va a determinar que la cantidad de radiación y de luz que llega al suelo sea variable con las características de esa cobertura vegetal. Entonces, la superficie foliar, es decir, la superficie de las hojas, es una medida importante para determinar la cantidad que llega al suelo. El número de hojas también es importante. La inclinación que tengan las hojas también es importante. ¿Sí?
Fíjense la diapositiva número 20. El ángulo en el que esté ubicada la hoja va a determinar la cantidad de radiación que pueda llegar a filtrar, ¿sí? Y también la estacionalidad, porque estos parámetros son variables en muchos lugares con las estaciones. Entonces, si nosotros pensamos, no sé, la cobertura vegetal en un bosque caducifolio, es decir, que tiene hojas que se caen, ¿sí? La cantidad de luz que puede llegar en el otoño al suelo, si bien la radiación que llega a la tierra es menor, la que llega al suelo va a ser mayor que en primavera o verano, donde tengo todo el follaje eh, crecido, digamos. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que esta cobertura vegetal funciona como un filtro para la radiación. Pero el mate, la yerba nomás. Bueno, sí. Como un filtro para la radiación. ¿Sí? Eh, tengamos presente eso. Recordemos que en los ecosistemas terrestres o en los ambientes terrestres, las plantas van a jugar un rol fundamental, o la cobertura vegetal va a jugar un rol fundamental a la hora de determinar los tipos de ambientes terrestres que hay. Algo ya mencionamos en algún momento, creo que en la primera clase, una selva, un bosque, ¿no? Que decíamos, bueno, esos, ¿cómo se llaman? Los naturalistas que hacían los mapas se preguntaban, bueno, ¿qué hace que una selva eh, en Sudamérica tenga la misma forma que una selva en Japón? Bueno, tiene que ver con el clima, claramente, que hace que la vegetación adopte una forma similar. ¿Sí? Entonces, no va a ser lo mismo una selva que un desierto. Esas diferencias van a estar dadas por la vegetación. La selva tiene un tipo de vegetación con una forma particular, que en el desierto hay otro tipo de vegetación, o que en un pastizal hay otro tipo de vegetación. ¿Sí? Entonces, ahora no nos vamos a meter con eso, porque para meternos con eso tenemos que hablar de un montón de cosas vinculadas con la vegetación que vamos a ver cuando veamos el nivel de organismo. Pero sepan que lo que estamos haciendo es, bueno, los ambientes terrestres se van a clasificar en gran medida en función de la cobertura vegetal y las características de esa cobertura vegetal. Esa clasificación no la vamos a hacer ahora, la vamos a hacer más adelante. Lo que vamos a entender ahora es cómo se dan estas interacciones entre los subsistemas. Y decíamos, bueno, está todo interconectado. La cobertura vegetal en realidad funciona como un filtro para la radiación, haciendo que llegue más o menos radiación al suelo en función de la cantidad de hojas, de la superficie foliar, del ángulo de inclinación, incluso de la estacionalidad, que son todas cuestiones que van a modificar las características de esa cobertura vegetal y por ende el filtro que va a estar generando. ¿Sí? El último de los subsistemas es el suelo. ¿Tá? ¿Cómo podemos definir? Digamos, hay un montón de definiciones de suelo y de hecho ustedes van a saber mucho más de suelo que yo porque van a cursar edafología y demás. ¿Sí? Eh, pero sí, a esta altura tenemos que entender que el suelo lo podemos pensar también, como muchas de las cosas en ecología, como un sistema abierto a la atmósfera y a la corteza terrestre, ¿sí? Que sirve de almacenamiento para un montón de recursos, como agua, energía, nutrientes, minerales, ¿sí? Y es un sistema natural, es organizado, ¿no? Yo siempre en clase les hago la misma pregunta. El suelo de la universidad, el piso de la universidad, ¿podemos considerarlo como un suelo o no? Bueno, no, porque no es natural, ¿no? Digamos, el suelo es un ente natural que tiene distintas fases, una fase sólida, una fase líquida, una fase gaseosa, se organiza en horizontes y hay una serie de eh, factores que determinan su producción o su generación. ¿Tá? Al proceso de formación de suelo se lo conoce como edafización. Y dentro de este proceso podemos distinguir la meteorización como un proceso de fragmentación y transformación de las rocas. ¿Sí? Recuerden esa meteorización. Meteorizar significa romper o transformar. ¿Sí? La meteorización física o mecánica es la ruptura de esas rocas producto en partículas más chicas, producto por ejemplo de la presión, del clima, del agua o incluso de cuestiones biológicas, como un organismo que, no sé, una planta que con sus raíces va rompiendo esas partículas. ¿Sí?
Y la meteorización química es el proceso de transformación químico, ¿sí? Producido generalmente por el agua, el oxígeno, algunas sustancias que están en el propio suelo, ¿sí? E incluso por los organismos, ¿no? No sé, eh, muchos organismos adicionan materia orgánica a ese suelo, se alimentan de parte del suelo, lo transforman en sus sistemas digestivos y lo eliminan, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la meteorización química. Pero además de estos procesos de fractura y transformación, existen procesos de transporte, de traslocación de sustancias, ¿sí? Estos movimientos de transporte tienen distintas direcciones. Pueden ser descendentes. Este es el movimiento más común porque va siguiendo como ¿cómo se llama? La fuerza de gravedad, ¿no? El agua que llega al suelo empieza a filtrar y produce y arrastra cosas en un sentido descendente. Hay algunos lugares donde sobre todo en climas áridos, donde hay mucha evaporación, se producen movimientos ascendentes, ¿no? Generalmente en suelos donde hay muchísimas sales, ¿no? Las sales son arrastradas por el agua en zonas áridas hacia arriba, entonces se acumulan en la superficie. Y después tenemos movimientos laterales, movimientos de sustancias en sentido lateral que tienen que ver con, sobre todo con la pendiente, ¿no? En zonas montañosas la traslocación lateral suele ser mucho más importante, ¿tá? Entonces, ¿qué otros factores o qué factores determinan este proceso de edafización? ¿Sí? Bueno, por un lado las características de la roca madre. Sabemos que la roca madre sobre la cual se va a asentar parte de la corteza terrestre sobre la cual se va a asentar ese suelo. Esa roca madre puede tener distintas características, tanto físicas como químicas, que van a determinar ciertas propiedades que va a tener el suelo y va a determinar qué tan rápido, qué tan lento puede hacer este proceso de edafización. No es lo mismo que se forme un suelo a partir de una roca madre, no sé, como calizas, que de basalto, ¿no? Las características físicas y químicas de estas rocas son diferentes. El clima es sumamente importante porque mencionamos que el agua, la temperatura y demás tiene una incidencia enorme sobre los procesos de tanto de meteorización física como de química, como de traslocación de sustancias y demás, ¿sí? Sumado a que el clima indirectamente también se vincula con este proceso a través de los organismos, porque el clima determina la distribución espacial de los organismos. Entonces esos organismos también son factores bióticos que ejercen un efecto sobre los procesos de edafización, ¿sí? Entonces el clima tiene una incidencia importante. Los factores bióticos, como estaba mencionando recién, también, ¿no? Contribuyen con la meteorización y contribuyen con el aporte de materia orgánica. La topografía, el relieve, también es importante y por último el tiempo, ¿sí? Recordemos que para hablar de un suelo desarrollado plenamente tienen que pasar como mínimo 2000 años, incluso puede tardar hasta 20.000 años en formarse un suelo. Entonces fíjense que el proceso de edafización es un proceso largo que requiere de tiempo. Esto es muy importante desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque muchas veces el suelo se lo piensa como un recurso renovable, lo cual lo es, porque es renovable. Pero a veces los procesos de formación del suelo están en el límite entre lo que uno puede considerar renovable o no, porque ya hablar de 20.000 años estamos fuera de una escala humana de tiempo. Entonces, si yo tengo que esperar 10, 15.000 años para que ese suelo se regenere completamente, un suelo completamente destruido, bueno, ya no sería un recurso renovable en una escala humana de tiempo. Entonces hay que hacer un uso sustentable de ese recurso, ¿sí? ¿Qué características tiene el suelo? Características físicas. Insisto que esto es muy básico y lo van a ver, algunas cosas ya vieron y otras van a ver con mayor profundidad en edafología. Esto es para tener un lenguaje común a la hora de pensar el suelo desde la ecología, ¿sí? Bueno, en principio el color. El color del suelo permite relacionar rápidamente algunas propiedades físicas y químicas que pueda tener ese suelo. No es una no es una propiedad como muy exacta, ¿sí? Pero sí nos permite hacer una primera aproximación.
Los geólogos o las personas que trabajan con ecología de suelos usan como unos disquitos que tienen diferentes colores, entonces ponen la muestra y comparan con los colores que están asociados con algunas características generales. De esto más o menos algo vieron, por ejemplo, si yo les pregunto un suelo rojo como en la Tierra Misionera, ¿qué característica física o qué característica química puede tener? Bueno, gran cantidad de hierro, por ejemplo. Los suelos negros son ricos en materia orgánica, pero también hay suelos negros que significa que tienen muy poco oxígeno, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Pero es una primera aproximación, ¿sí? La textura y la estructura son dos propiedades físicas del suelo muy importantes que le van a dar muchas de sus características, ¿sí? En el suelo hay partículas de diferentes tamaños que se clasifican o que tienen nombres en función de esos tamaños. Entonces tengo las partículas más pequeñas son las arcillas, que tienen un tamaño inferior a 2 micrómetros. Después tengo limo, arenas, gravas y piedras, ¿sí? Esos son los tamaños de partículas que pueden tener en el suelo, desde los más pequeños las arcillas hasta las más grandes que son las piedras o las gravas, ¿sí? Ahora bien, la textura lo que describe es la proporción en la que se encuentran las partículas de diferentes tamaños, es decir, es la proporción granulométrica. Ojo con esto porque a la hora de definirlo muchas veces pierden precisión. En el sentido de que uno les pregunta qué es la textura y la respuesta es las partículas o los tamaños de partículas del suelo. No, eso no está bien porque la textura en realidad no es el tamaño de partículas del suelo, sino la proporción en la que las partículas de diferentes tamaños se encuentran en el suelo. Ojo con esa diferencia que parece poca, pero es un montón, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo partículas de diferentes tamaños. ¿En qué proporción se encuentran cada una? Eso es lo que me va a determinar la textura. Y la textura va a estar relacionada con propiedades concretas. Una aclaración, para hablar de textura, las gravas y las piedras no se cuentan, ¿sí? No importa la proporción de gravas y piedras que hay, importan las proporciones de arenas, limos y arcillas, ¿sí? De estas partículas, las arcillas, que son las más pequeñas, ¿sí?, provienen de la alteración del material original del material del cual surgen, ¿sí? Hay un proceso de meteorización química ahí. Y lo que tienen es lo que se llama una capacidad de agregación. Es decir, son tan pequeñitas que no funcionan como granos individuales, sino que se pegotean, ¿sí? Entonces son muy importantes porque forman como una malla que retiene nutrientes y demás y que le dan ciertas características químicas al suelo. Los limos y las arenas funcionan como partículas más separadas. El caso de las arenas, que son, no sé, si uno va a la playa, uno ve un suelo con mucha cantidad de arena, esas partículas funcionan independientemente. Son suelos que, funcionan independientemente, ¿tá? Pensemos ahora en la proporción granulométrica, la proporción de partículas de limo, de arenas y de arcillas que yo tengo en un suelo. Los edafólogos o los geólogos trabajan, o los ecólogos de suelo, trabajan con estos triángulos, ¿sí? Fíjense, estoy en la diapositiva, no llego a ver, 29, la diapositiva 29, donde yo tengo en los extremos, en el extremo inferior izquierdo, en el azul, tengo 100% arenas, en el, no sé, cremita, inferior derecho 100% limo y arriba rojo 100% arcilla, ¿sí? Entonces, en función de la ubicación que tenga en este triángulo voy a tener un porcentaje de limo, de arena y de arcilla, ¿no? Fíjense, si estoy en la mitad del ángulo entre arenas y arcilla, bueno, tengo 50% arcilla, 50% arena, es un suelo arcilloso, arcillo-arenoso, ¿sí? Mientras que si estoy del otro lado es un suelo arcillo-limoso, ¿sí? Mientras que si estoy en un suelo en la punta del triángulo, en la punta inferior derecha, es un suelo limoso, ¿sí? Cada uno de estos suelos va a tener una característica particular. Los suelos arenosos, por ejemplo,
como no tienen partículas que se agreguen, no forman una red. Entonces son bastante inertes desde el punto de vista químico. ¿Sí? Son pobres en nutrientes, están muy aireados, estas partículas están muy separadas, están muy aireados, son muy permeables. De hecho, si uno tira un balde de agua en una playa, rápidamente escurre. ¿Sí? Por lo tanto, hay muy poca retención de agua. Eso hace que se limite el crecimiento de la vegetación, especialmente en climas secos, ¿no? Si uno piensa en un desierto donde el suelo es muy arenoso, bueno, fíjense que no hay mucho desarrollo de la vegetación, porque el agua circula, no se queda, no se estanca, entonces las plantas no tienen de dónde tomar el agua. ¿Sí? Además son suelos que se calientan rápidamente. De hecho, uno va a la playa un día de calor y se quema los pies. ¿Sí? Esto tiene que ver con la poca, digamos, con las características de estas partículas. ¿Sí? Los suelos limosos, es decir, suelos con gran cantidad de limo, partículas más pequeñas que las arenas, pero tampoco tienen esta capacidad de agregación, también son pobres en nutrientes. ¿Sí? Al ser partículas más pequeñas tienen una mayor capacidad de retención de agua, ¿sí? No tanta, más que las arenas, pero no tanta. Las partículas más pequeñas hacen que sean suelos menos aireados que los arenosos y con menor permeabilidad, porque las partículas son más pequeñas. En el caso de los suelos arcillosos, donde las partículas son sumamente pequeñitas, sí se forman esta red, son muy ricos en nutrientes, son químicamente muy activos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Tienen una alta capacidad de retención de agua, poros muy pequeños, lo que los hacen impermeables y asfixiantes. De hecho, si ustedes tiran agua en un suelo arcilloso, se forma como un charco que no pasa, que resbala todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todos estos es mejor? Bueno, en realidad ninguno de los extremos es bueno. Lo importante es que haya una proporción balanceada de arenas, limos y arcillas, porque cada partícula va a ofrecer ciertas propiedades. Es decir, si yo tengo un buen balance de limos, arenas y arcillas, voy a tener un suelo con nutrientes, con cierta aireación, con cierta permeabilidad, etcétera, etcétera. A ese tipo de suelos se los conoce como suelos francos, que poseen esta composición equilibrada. ¿Sí? Entonces son suelos que van a tener cierta estructura, ahora vamos a ver lo que es la estructura, pero cierta, como pensémoslo como cierta rigidez, por decirlo de alguna manera, que va a favorecer los procesos físicos, químicos y biológicos que se dan en el suelo. ¿Sí? Va a haber nutrientes, va a haber cierto grado de aireación, cierta permeabilidad, ¿sí? Que son los que están en el centro de estos triángulos, que hay una composición balanceada de arcillas, limos y arenas. ¿Qué es la estructura? La estructura es la forma en que se unen esas partículas, en que se agregan esas partículas. Como dije recién, las arcillas son las que tienen capacidad de agregación. Entonces, la manera en que se pegotean esas partículas da ciertas características. ¿Sí? Fíjense, en la diapositiva 33 tienen ejemplos de diferentes estructuras. Puede ser laminar, entonces yo tengo capas, se forman como capas laminares, ¿sí? O prismáticas o columnares. Hay un montón de tipos estructurales. ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, fíjense, si yo tengo dos láminas, lo que estoy diciendo es que las partículas de una lámina están más pegoteadas entre sí que con las partículas de otra lámina. Entonces, entre esas dos láminas se va a generar una zona de debilidad. Esa zona de debilidad, por ejemplo, puede ser aprovechada para una raíz porque ofrece menor resistencia y se va a meter en esa zona. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Tá? ¿De qué va a depender esta estructura? Bueno, por un lado de la composición granulométrica. Dijimos recién que las arcillas son las que tienen la capacidad de agregación. Pero también hay ciertas características físico-químicas que pueden favorecer la estructura y hay cierta actividad biológica que puede incluso romper la estructura. Si yo tengo un bicho que va pisoteando todo el suelo, quizás compacte esa estructura. Es decir, que la estructura no es un parámetro estable, no es un parámetro fijo como sí lo puede ser la textura. ¿Por qué? Porque la composición granulométrica, es decir, la cantidad de partículas de diferentes tamaños, es más o menos estable. Pero en la forma en que se organiza ese suelo, no, porque esa estructura suele ser más variable y va a depender de las condiciones climáticas, del manejo que se haga de esos suelos, de los procesos, del
los organismos que haya, etc. ¿Sí? Otra característica importante del suelo es la profundidad, ¿sí? Desde la superficie del suelo hasta el fondo. ¿De qué va a depender esa profundidad? De un montón de cosas. De la pendiente, de la meteorización, de la roca madre, de la vegetación, ¿sí? Siempre les hago la misma pregunta en clase. Les digo, bueno, si ustedes tuviesen que decir qué suelo es más profundo, si el de un pastizal o el de una selva, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, en la mayoría de los casos responden en el de una selva. Ok. Reformulo la pregunta y les digo, bueno, si yo les doy $1.000.000 para que se compren un campo para producir soja, ¿dónde se la compran? ¿En la provincia de Buenos Aires o en Misiones? Bueno, y la respuesta suele ser en la provincia de Buenos Aires. Claramente es el núcleo sojero del país, no por casualidad, sino porque son los suelos más fértiles, son los suelos más profundos que están vinculados con los pastizales, ¿sí? No tanto con las selvas. ¿Por qué? Porque recordemos que el suelo tiene diferentes capas, diferentes horizontes, y eso va a estar vinculado con la actividad biológica también. Entonces, en el caso de un pastizal, la gran cantidad de nutrientes se van a alojar en el suelo porque el desarrollo de esa cobertura vegetal es proporcionalmente mucho menor. En cambio, en las selvas, esos nutrientes pasan a la cobertura vegetal y la profundidad del suelo se hace más chica y quedan retenidos en la cobertura vegetal muchísimo más tiempo debido a que la vegetación es mucho más longeva. De hecho, la agricultura vinculada a zonas de selva se llama de roza y quema. Lo que hacen es quemar toda esta estructura vegetal, esos nutrientes vuelven al suelo, aprovechan el suelo un par de años hasta que se agota y dejaban tipo ese lugar, estoy hablando de la agricultura quizás más tradicional, ¿no? Dejaban ese lugar y se movían hacia otro parche donde hacían lo mismo y este se regeneraba y ¿no? A medida que los asentamientos iban haciendo cada vez más grandes, esos parches eran cada vez más grandes y el desmonte era cada vez mayor. Eso con respecto a la profundidad. Y con respecto a la humedad, sabemos que el suelo tiene capacidad de retener agua, ¿no? Y esto está vinculado estrechamente con la textura. Entonces, en función de la cantidad de agua que haya en el suelo, podemos determinar como 3 puntos. Decimos que un suelo está saturado cuando tiene un exceso de agua, está en su capacidad de campo cuando tiene justo la cantidad de agua que puede retener y está en su punto de marchitez cuando el agua que queda ya no se puede sacar por métodos físicos tradicionales. No es que no queda nada de agua, pero queda un poco de agua retenida entre esas partículas, pero no se tendría que quemar el suelo para que salga. ¿Está? Siempre les digo, bueno, piensen estos puntos como si fuera una esponja, ¿no? Yo compro una esponja nuevita, la pongo abajo del agua y la lleno de agua, ¿sí? Esa esponja la saco de abajo del agua y chorrea. Eso sería un suelo saturado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un exceso de agua que va a hacer o que se va a perder. Ahora bien, imagínense que dejo que chorree hasta que para de chorrear. ¿La esponja está seca? No, está en su capacidad de campo, está reteniendo la mayor cantidad de agua posible. Ahora bien, si yo empiezo a apretar, la esponja sigue saliendo un montón de agua, ¿sí? Hasta que llega un punto que no sale más. Ahí estamos en su punto de marchitez. ¿Significa que no hay agua? ¿Está tan seca como cuando la compré? No. La esponja está húmeda, está reteniendo un poco de agua, pero ya yo aprieto y ya no sale más. ¿Sí? Es decir, por métodos físicos convencionales no puedo sacar esa agua. Si yo quemara esa esponja, posiblemente el agua que queda se evapore. ¿Está? ¿Por qué son importantes estos puntos? ¿Y el volumen concreto va a depender de la textura? Bueno, porque las plantas pueden utilizar el volumen de agua que está entre el punto de marchitez y la capacidad de campo. Ese es el agua disponible para la vegetación. ¿Cuánto es ese volumen en concreto? Va a depender del tipo de suelo, ¿sí? Pero en términos generales, esa cantidad de agua es la que está disponible para la vegetación. Los suelos se organizan en horizontes. Tenemos diferentes horizontes. No me interesa mucho entrar en detalle en qué son los horizontes, cuáles son las características puntuales de cada uno. No es
me parece que no es lo importante de esta materia, ya lo van a ver con más detalle en otras, ¿sí? Pero sí pensar que hay un horizonte cero, ese para nosotros es muy importante porque es donde está la capa de materia orgánica que nosotros conocemos como hojarasca, donde predomina el material vegetal sin descomponer, ¿sí? Si ustedes van a un bosquecito o algo así, es la primera capa que ven hojas medio húmedas y demás que ustedes lo corren y abajo tienen el suelo. Eso es el mantillo, la hojarasca o el horizonte cero. A partir de ahí hacia abajo tengo el A, el E, el B y el C. Y después la roca madre. Pensémoslo como un sistema abierto. Entonces, de arriba hacia abajo, lo que va a ir descendiendo es la cantidad de materia orgánica. La materia orgánica viene desde arriba, desde la cobertura vegetal, ¿sí? Entonces va a ir descendiendo la proporción de materia orgánica. Y desde abajo, que tengo la roca madre, hacia arriba, va a ir descendiendo la cantidad de materia inorgánica. Entonces, por ejemplo, el horizonte A es un horizonte con gran cantidad de materia orgánica, que viene lixiviada, por supuesto, desde arriba. Acá se acumula la materia orgánica, por lo tanto es un horizonte quizás más oscuro y demás. Muchos nutrientes van por traslocación vertical hacia abajo, por lo tanto se lo llama eluvial, ¿sí? El horizonte B, que está en el extremo quizás más está un poco más abajo, es el horizonte donde se acumulan estos minerales que vienen de arriba. No tiene tanta materia orgánica, no tiene materia orgánica, o tiene menos. Es un horizonte mucho más estructurado donde la vegetación le cuesta llegar. El horizonte C, por ejemplo, que está ahí abajo, es la roca madre fracturada, ¿sí? No hay casi nada de materia orgánica. Entonces pensémoslo de esa manera, ¿está? Bueno, entonces con esto tenemos el ambiente terrestre, un panorama ecológico del ambiente terrestre, pensándolo en cobertura vegetal, clima y suelo. Recuerden sobre todo que no estamos viendo tipos de ambientes terrestres, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque para eso necesitamos dar mayor caracterización a la cobertura vegetal, que es lo que usamos para determinar los tipos de ambientes terrestres, ¿sí? Pero por ahora podemos entender el ambiente terrestre de esta manera, ¿tá? Vamos a hablar un poco de qué es lo que sucede en Argentina. En Argentina tenemos, con respecto sobre todo al clima, me interesa, esto debería, lo voy a pasar acá arriba un poco para después, porque me quedó como muy abajo. Vamos a retomar un poquito lo que es el clima de Argentina, que perdón que me quedó medio colgado, pero... Entonces, básicamente usamos dos parámetros para determinar o para clasificar los climas, que son la temperatura y la precipitación. Estos esquemas son esquemas de clasificación, son esquemas de clasificación medianamente rígidos, ¿sí? En el sentido de que yo hablo de un clima cálido cuando la temperatura media es superior a los 20 grados centígrados y un clima frío cuando la temperatura media anual es inferior a los 0 grados centígrados. Eso es como medio arbitrario. ¿Qué es lo que me interesa que sepan de esto? Es cómo se distribuye la temperatura en Argentina. Argentina tiene una particularidad, que es un país muy extenso, sobre todo latitudinalmente. Entonces, tenemos el extremo norte del país en zonas cálidas o subtropicales, mientras que el extremo sur está en zonas frías. Entonces vamos a ver que la temperatura latitudinalmente desciende de norte a sur. ¿Es la única variación de temperatura que vamos a encontrar? No, porque también tenemos variaciones altitudinales. No es lo mismo la temperatura que hay en la cordillera que la temperatura que hay en una zona baja. Entonces recordemos este doble juego. Pero en términos generales podemos decir que la temperatura en Argentina desciende latitudinalmente de norte a sur. Eso va a explicar que en Misiones hace más calor que en Buenos Aires y a su vez hace más calor que en Tierra del Fuego, ¿sí? O en Formosa hace más calor que en Córdoba. O, ¿sí? ¿Hay variaciones locales? Sí, porque quizás en Córdoba a su vez tengo una montaña que puede hacer que arriba hace más frío que abajo, ¿no? Pero en términos generales hay esta variación
esta variación latitudinal. ¿Tá? ¿Qué pasa con la precipitación? La precipitación también tiene un sistema de clasificación arbitrario y rígido, es decir, es árido cuando la precipitación anual va entre 0 y 200, es semiárido entre 200 y 400, subhúmedo, así sucesivamente. ¿Sí? Pero vamos a ver que la precipitación en Argentina tiene una variación diferente en el norte y en el sur del país. En el norte, pensémoslo de Buenos Aires para arriba, en el norte del país, la variación de la precipitación sigue una dirección este-oeste, desde el este hacia el oeste. Lo que vemos es una disminución progresiva de la precipitación desde el este hacia el oeste. ¿Sí? Fíjense el mapita que tienen en la última diapositiva del Power. Van a ver que Misiones tiene un color azul mucho más intenso que, no sé, lo que vemos a nivel de Chaco, Formosa, ¿no? Que es más clarito. ¿Esto por qué se da? Bueno, esto tiene que ver con la incidencia del anticiclón del Atlántico. El anticiclón del Atlántico, ¿qué era? Es una columna de aire descendente, aire seco que desciende, pero cuando desciende sobre el Atlántico se carga de humedad. Ese aire seco se carga de humedad cuando desciende. Descendió frío y seco, pero cuando pega en el océano se carga de humedad. Cuando pega en el océano, el viento hace esto y circula por superficie hacia el continente. Entonces, a medida que ingresa en el continente, va descargando la humedad progresivamente. Entonces, eso va haciendo que Misiones, que están más al este, sea mucho más húmedo que Chaco seco, ¿no? Que está mucho más metido en el continente. Hay una disminución progresiva de la humedad en este sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el extremo sur del país? Tenemos la incidencia del anticiclón del Pacífico. El Pacífico también tiene una columna de aire descendente que cuando choca con el océano Pacífico se carga de humedad. Y esos vientos hacen esto y circulan hacia el este. Ahora bien, vienen hacia el este hasta que pegan con la cordillera. Al pegar con la cordillera, ese aire empieza a ascender. Al ascender, empieza a enfriarse y empieza a descargar la humedad del lado chileno, pasando del otro lado bastante seco. ¿Sí? A medida que la cordillera hacia el sur es cada vez más bajita. Entonces eso permite que pase cierta humedad y descargue del lado argentino. ¿Sí? De hecho, si nosotros vemos la vegetación o cómo está organizada la vegetación en el país, vamos a ver que en Patagonia tenemos dos tipos vegetales muy característicos. Si alguna vez viajaron a Bariloche, a San Martín de los Andes, van a ver que la vegetación en Bariloche, en San Martín de los Andes, es un bosque bastante denso, incluso hay zonas que uno puede considerar selvas. Se llama bosque valdiviano. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes ven Río Negro o el trayecto, ¿no? En medio de la provincia de Río Negro es un desierto, en realidad es una estepa. ¿Sí? Y eso tiene que ver justamente con cómo se está distribuyendo la precipitación en el extremo sur del país. ¿Sí? Esto va a permitir, si ustedes tienen esto en la cabeza como si fuese una batalla naval, temperatura, precipitación, va a permitir que ustedes puedan estimar cómo es el clima más o menos de una región determinada de la Argentina. ¿Sí? Si yo estoy en Chubut, en el medio de la provincia de Chubut, bueno, va a tener que ser una zona relativamente árida. No estoy haciendo una clasificación si es árido o semiárido, porque para eso necesito datos, pero va a ser una zona seca, por no usar la palabra árido, va a ser una zona seca con temperaturas frías, con bajas temperaturas. Mientras que si yo estoy, no sé, en Corrientes, va a ser una zona relativamente cálida con altas precipitaciones. A eso le puedo sumar otros parámetros, como por ejemplo la continentalidad. ¿No? Si yo estoy en la costa de Chubut, bueno, va a ser relativamente seco,
va a ser temperaturas bajas, pero no va a haber tanta variación como no es continental, no va a haber tanta amplitud térmica, como sí puede haber en, no sé, San Juan, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Esas son las cosas que uno puede llegar a ver. Eh, Vayan a la diapositiva 15, ¿sí? Vayan a la diapositiva 15. Hay algunas salvedades, pero este gráfico que está acá es un gráfico que uno puede considerar como un climatograma. ¿Qué es un climatograma? Es un gráfico que representa o que utiliza estos dos parámetros, temperatura y precipitación. No, no quiero usar este. A ver, les voy a compartir uno, a ver cómo puedo hacer. Bueno, déjenme ver cómo. Les voy a pegar en el grupo de Facebook un climatograma. Denme un segundito. A ver si puedo pegar acá la imagen. Sí. Bueno, ahí les compartí en el grupo de Facebook un climatograma. ¿Sí? Lo pegué ahí en el grupo de Facebook. Fíjense que este gráfico es un gráfico que tiene en los ejes la temperatura y la precipitación. ¿Sí? Acá tenemos una escala de temperatura y una escala de precipitación. Es importante tener en cuenta que se trabaja a escalas particulares, es decir, la temperatura y la precipitación siguen una escala 1 en 2. ¿Sí? Fíjense, 5 grados centígrados se corresponden con 10 milímetros de presión, 10 grados centígrados con 20, 15 con 30 y así sucesivamente. ¿Sí? Hay una escala 1 de temperatura, 2 de precipitación. Por cada grado de temperatura, 2 milímetros de precipitación. Mantener esa escala es muy importante porque nos da una relación de evaporación del agua. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver por qué. Entonces yo grafico en el gráfico, pongo la línea roja en este caso, sería la temperatura y las barritas corresponden a la cantidad o a la cantidad de lluvia en ese mes. ¿Sí? En el eje X tienen los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Generalmente, por convención, se escriben de julio a junio, no en este formato, de enero a diciembre. Sobre todo si ustedes están haciendo un trabajo comparativo, hemisferio norte, hemisferio sur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos antes, las estaciones no son las mismas. Entonces la idea de hacerlo de julio a junio es que quede el verano en el medio. Entonces ahí pueden comparar. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense, tenemos estas barras, que pueden ser barras o puede ser una línea, es lo mismo, indicando la cantidad de precipitación. Mientras que la línea roja indica la temperatura para cada uno de esos meses, la temperatura promedio. Entonces fíjense que en este caso particular, entre julio y septiembre, la temperatura, la curva de temperatura está por encima de la de precipitación. ¿Eso que me está indicando? Que hay un periodo seco. Hay mucha temperatura, poca precipitación. Entonces esa relación hace que haya mucha evaporación. Es un momento del año donde el clima es seco. Mientras que, no sé, noviembre a marzo, a junio incluso, de octubre a junio, la precipitación está por encima de la curva de temperatura. Es decir, que es un periodo húmedo. ¿Sí? Estos gráficos que se llaman climatogramas o climogramas permiten caracterizar
el clima de una región. Hay un montón de convenciones para hacer estos climatogramas. La escala que yo les mencioné es una, la forma en que se escriben las curvas es otra. Generalmente si usamos dos curvas, una para la temperatura y otra para la precipitación, una va punteada y la otra va continua. En los climatogramas también se indican los momentos donde hay posibilidades de heladas, donde hubo heladas, etcétera, etcétera. Los detalles más puntuales los van a ver en el práctico, porque en el práctico van a tener que hacer climatogramas. Para aquellos que estén cursando solo la tecnicatura, es importante que puedan interpretar el climatograma, es decir, si hubo un periodo seco, si hay un periodo húmedo, no necesariamente van a ser uno. ¿Se entiende? Ahí estaría, este sería un ejemplo concreto de alumnos, estudiantes de la tecnicatura versus licenciatura. En un parcial, en la licenciatura pueden hacer un climatograma. Los chicos o las chicas de la tecnicatura pueden ver un climatograma, deben poder interpretarlo, pero no van a tener que hacer uno ustedes. ¿Sí? Pero sí, esto que acabo de explicar, de bueno, las escalas, cómo están organizados, de si la temperatura está por encima de la precipitación, es un periodo seco, si se da al revés, es un periodo húmedo. ¿Tá? Ojo con esto de los periodos, porque fíjense que esto es una secuencia en realidad. Entonces uno ve en el que les puse en el Facebook, ve de enero a junio como si fuera un periodo húmedo y de octubre a diciembre como si fuera otro. Pero en realidad es uno solo, porque es continuo, de octubre a junio. No lo tomen como dos. ¿Se entiende? Hay un periodo húmedo y un periodo seco. ¿Ah? Usen, por más que aquellos estudiantes de la tecnicatura, por más que no hagan la guía de trabajos prácticos, usen la guía para ver la parte teórica. Porque, por ejemplo, en la guía del TP2 hay definiciones o está esto del climatograma o hay cuestiones que les van a servir para lo que yo estoy diciendo ahora en el teórico. No tienen que hacer los ejercicios, pero sí leer la parte general que va a complementar lo que yo estoy diciendo en el video. ¿Sí? Bueno, con esto cerramos ambiente terrestre. ¿Sí? Insisto que es una primera aproximación, estamos pensándolo desde una perspectiva ecológica como un sistema que tiene tres componentes: la cobertura vegetal, la atmósfera, el suelo, cómo interactúan, cuáles son las características principales de estos componentes. Además, trabajamos con Argentina, con el clima de Argentina puntualmente, cómo se determina latitudinalmente la temperatura, este-oeste la precipitación, y va a depender si estamos en la parte norte del país o en la parte sur. Y qué son los climatogramas, cómo se grafican y cómo se interpretan. Eso es lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es introducir el ambiente acuático. Pero no el ambiente acuático en sí, sino que vamos a trabajar con las propiedades del agua de interés ecológico. Propiedades del agua de interés ecológico. Esperen que voy a cambiar el termo porque este no es el mío. Dame un segundo. Bueno, ahí estoy. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del agua de interés ecológico? ¿Por qué vamos a hablar de esto como introducción? Porque, bueno, el ambiente acuático básicamente está definido por el agua, ¿no?
el agua tiene ciertas propiedades y particularidades que hacen de ese ambiente o que hacen que ese ambiente sea muy especial y tenga ciertas características que los organismos tienen que resolver y hacer frente al vivir en él. ¿Sí? Entonces, para trabajar eso tenemos que entender, tenemos que abrir los cajones de química, de física y demás, y entender algunas de esas propiedades del agua como molécula, como sustancia, que van a tener una importancia ecológica. Lo que me interesa es no solamente que sepan definir las propiedades que vamos a hablar ahora, ¿sí? Pero que puedan hacer una asociación directa con características ecológicas o con cuestiones ecológicas. La definición no alcanza, la definición la tienen que traer o la tienen que estudiar si no se la acuerdan, pero no alcanza para esta materia. Tienen que hacer la vinculación con características ecológicas. ¿Sí? Entonces, vayamos a la diapositiva 3 de este segundo Power de propiedades del agua. Recordemos cómo es la estructura de la molécula de agua. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes. ¿Sí? El átomo de oxígeno es mucho más electronegativo, además de que hay pares de electrones sueltos, formando como una estructura medio tetraédrica. ¿Sí? Hay pares de electrones sueltos. El átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que los de hidrógeno. ¿Qué significaba eso? Que tiene esa nube electrónica, el oxígeno la deforma y hace que los electrones pasen más tiempo cerca del oxígeno que de los hidrógenos. ¿Sí? Entonces, esto genera que la molécula de agua tenga polaridad, que sea una molécula polar, donde tenga una densidad de carga negativa cercana al oxígeno y una densidad de carga positiva cercana a cada uno de esos protones. Eso hace, a su vez, que tenga la posibilidad de formar lo que se conocen como puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces intermoleculares fuertes. Intermoleculares fuertes. No confundir con enlaces intramoleculares, que como son entre átomos de una misma molécula, clarísimamente que son muchísimo más fuertes que estos fuerzas intermoleculares, ¿no? En química, como muchos de los ejercicios son, bueno, ordenar en función de la fuerza de los enlaces. Si les dan los puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, London, dipolo, no sé qué, no, todas esas cosas. Y uno a veces como que en esa vorágine de un montón de cosas no se da cuenta que hay fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Los puentes de hidrógeno son entre moléculas y son enlaces fuertes pero entre moléculas. Comparado con cualquier enlace intramolecular es mucho más débil. ¿Sí? Estos puentes de hidrógeno se van a establecer. Se llaman puentes de hidrógeno porque fíjense que hay un enlace, un hidrógeno entre dos oxígenos o entre dos átomos muy electronegativos con densidad de carga negativa. ¿Sí? El puente de hidrógeno se lo llama a ese enlace intermolecular, no al covalente que está entre la otra molécula, sino al enlace intermolecular. La molécula de agua tiene la capacidad, por su estructura, de formar varios puentes de hidrógeno, 2 por cada molécula. ¿Sí? Entonces puede estar unida a 3 moléculas por puentes de hidrógeno, que es el dibujito que tienen ahí abajo. Esto le va a dar un montón de características muy importantes. Una de esas características voy a saltearme la diapositiva 4 y voy a ir a la diapositiva 5, donde dice que los puntos de fusión y de ebullición están muy separados y son altos, ¿no? Digamos, de hecho, el punto de fusión del agua es a los 0 grados centígrados. Recuerden que fusión implica pasar de sólido a líquido. ¿Sí? Eso se da a los 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición se da a los 100 grados centígrados. ¿Sí? Esto es, desde el punto de vista ecológico, quizás es una de las cosas más importantes, porque hace que el agua a temperatura ambiente esté en un estado líquido. ¿Sí? Fíjense que a 27 grados tenemos agua líquida, 27, 30, 18.
Hay zonas del planeta donde el agua puede estar en estado sólido, hay agua, vapor de agua, pero a temperatura ambiente el agua está en estado líquido. No son muchas las cosas que a temperatura ambiente estén en estado líquido, si ustedes lo piensan, ¿sí? Hay pocas cosas líquidas a temperatura ambiente. Algunos aceites, el mercurio, pero no mucho más, ¿sí? Entonces, de ahí podemos derivar cualquier propiedad ecológica del ambiente acuático desde esta característica físico-química, ¿no? Muy de la mano de estos puntos de fusión y de ebullición, tenemos el calor específico y el calor latente, ¿sí? Si se acuerdan las definiciones, el calor específico es la cantidad de calor que tengo que darle a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Esa es la definición de calor específico. Es decir, diciéndolo más despacio, es la cantidad de calor que yo le tengo que dar al agua para subir su temperatura, ¿sí? El calor específico del agua es alto. Yo le tengo que dar mucha cantidad de energía para aumentar la temperatura del agua. Y eso está vinculado con los puentes de hidrógeno, ¿sí? Por otro lado, el calor latente es algo parecido, pero es la cantidad de energía que yo tengo que darle a una sustancia para que cambie de estado. ¿Está? Entonces, hacer que el agua pase de sólido a líquido, esa transición requiere mucha energía, lo mismo que de líquido a gaseoso. ¿Está? ¿Cuál es la importancia ecológica de estas propiedades? Bueno, por un lado, explican la continentalidad, ¿no? Si nosotros vemos qué pasa en el agua, pensemos en el océano, qué pasa en el océano o en la costa, ¿no? Con la temperatura del agua. En un día de verano, la cantidad de calor que recibe el agua y la superficie terrestre es la misma, la radiación que reciben es la misma. Pero fíjense qué pasa con la arena o con el suelo. La temperatura del suelo aumenta rápidamente, mientras que la temperatura del agua aumenta muy lentamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle mucha cantidad de energía para que aumente su temperatura, mientras que en el suelo aumenta muy rápido. De hecho, me quemo los pies en la arena hasta que llego al agua, ¿sí? Entonces, eso hace que la temperatura del agua disminuya, aumente lentamente durante el día. La del suelo aumenta rapidísimo. Y cuando se hace la noche también, la temperatura del agua desciende muy lentamente, mientras que la del suelo desciende rápidamente. Ahí tenemos la alta variabilidad del ambiente terrestre versus una variabilidad mucho más reducida en el ambiente acuático. Generalmente eso uno lo percibe cuando va un día de calor a la noche a la playa, el agua parece que está calentita, ¿no? Porque está reteniendo todo ese calor que acumuló durante el día, ¿tá? Esto hace que esta variación del agua, que es mucho menos drástica que la del continente, modere o actúe como un termostato moderando la temperatura del ambiente terrestre. Y eso explica la continentalidad o la oceanidad, ¿no? Digamos, durante la noche, por ejemplo, la temperatura el calor absorbido por el agua pasa al ambiente terrestre y hace que la temperatura no descienda tanto, ¿sí? Durante el día, esta temperatura que empieza a aumentar, mucho de este calor va al agua, ¿no? Entonces, por eso las grandes masas de agua funcionan como un termostato, haciendo que las zonas que están más cerca de la costa tengan sean menos continentales y tengan menores amplitudes térmicas que zonas muy lejos, ¿sí? Y además tiene consecuencias directas con la variabilidad térmica. El medio acuático es mucho menos variable que el medio terrestre. De hecho, uno de los problemas principales que tienen los organismos acuáticos es que son poco tolerantes a las variaciones de la temperatura. La mayoría, suelen ser estenotérmicos. Recuerdan esteno angosto, térmicos temperatura. Tienen márgenes de tolerancia angostos para variaciones de temperatura. ¿Por qué? Porque generalmente no las necesitan. Con el cambio climático, incluso con algunas actividades industriales que liberan agua caliente, que tiran agua caliente a los ríos y demás,
la fauna y la flora sufre mucho estas variaciones térmicas. O sea, el blanqueamiento de los corales, por ejemplo, hay un documental en Netflix, o había un documental en Netflix, no sé si sigue estando, que si pueden mírenlo, está buenísimo, es súper bajón, súper depre, porque habla sobre la muerte de los corales y es como todo muy triste y catastrófico. Pero van a ver que pequeñas variaciones de 1 o 2 grados de la temperatura del océano, que es un montón, ¿no? Para el océano es un montón porque es una cantidad de agua enorme, hacen que esas variaciones tengan una consecuencia terrible sobre los corales, por ejemplo. Los peces suelen sufrir mucho las variaciones de la temperatura, ¿sí? Sí, ahí Celeste dice que vio el documental. Sí, está buenísimo. Es bajón, pero está buenísimo. ¿Está? El agua también... A ver... El agua tiene una transparencia moderada comparado con la atmósfera, ¿no? Y al igual que la cobertura vegetal, el agua actúa como un filtro para la luz. ¿Sí? Al igual que la cobertura vegetal en el ambiente terrestre, el agua actúa como un filtro para la luz, haciendo que haya una zona, depende de la profundidad por supuesto, pero determina que exista una zona fótica, una zona donde hay luz, de una zona afótica, una zona donde no hay luz. Claramente que esto va a estar directamente relacionado con la distribución espacial de los organismos. ¿Por qué? Porque en la zona fótica voy a tener organismos fotosintéticos, porque son los que requieren la luz para poder desarrollar la fotosíntesis. Entonces, esos organismos van a estar distribuidos únicamente en la zona fótica, mientras que en la zona afótica tengo organismos que no hacen fotosíntesis, que son heterótrofos, que no son autótrofos como las plantas que hacen fotosíntesis, sino que son heterótrofos que consumen otros organismos. ¿Sí? Obviamente que la transparencia del agua va a depender de otras cuestiones, como por ejemplo la cantidad de sólidos disueltos que haya en el agua. Entonces yo puedo tener un agua con muchas partículas en suspensión, cuya transparencia va a ser menor que una que agua con menos cantidad de partículas, ¿sí? Pero independientemente de las partículas, el agua por sí misma actúa como un filtro para la radiación. El agua, además, tiene una gran viscosidad. Físicamente es como uno puede definir la viscosidad como la fuerza. Hay muchas maneras, o como la resistencia a fluir, hay como muchas maneras de definir la viscosidad. A mí me interesa quizás que tengamos ahora un concepto más general de la viscosidad, y uno puede pensar que la viscosidad es la fuerza que tengo que hacer para meterme entre dos moléculas, ¿no? Si pensamos que el agua puede hacer o tiene la posibilidad de generar un montón de puentes de hidrógeno, tengo que hacer mucha fuerza para separar esas moléculas y meterme en el medio, ¿sí? De hecho, si alguna vez intentaron o caminaron en una pileta o en el mar, mover las piernas y meterse entre las moléculas de agua para pasar, abrirse paso entre las moléculas de agua, requiere muchísimo más esfuerzo que hacerlo en el aire, ¿no? De hecho, uno en el aire circula mucho más fácil que en el agua. ¿Ah? Y eso está vinculado con la viscosidad, o eso es producto de la viscosidad. ¿Tá? ¿Cuál es la consecuencia ecológica de que el agua tenga más viscosidad que el aire, que la atmósfera? Bueno, por un lado que favorece la flotación. ¿Sí? Esto que decíamos es como es algo que contrarresta la fuerza de gravedad, entonces favorece la flotabilidad. Permite el sostén, lo que hace que los organismos, sobre todo los vegetales, puedan invertir menos energía en las estructuras de sostén. ¿Por qué digo particularmente los vegetales? Porque los animales tienen estructuras de sostén. De hecho, un pez tiene un esqueleto óseo o un esqueleto cartilaginoso. Tienen esqueleto, que son estructuras de sostén. Pero eso está vinculado con lo otro, que es dificultar el movimiento. La gran viscosidad hace que sea más difícil moverse en el medio acuático.
La estructura de sostén no solamente me permite contrarrestar la gravedad, pero sino también me permite anclar la musculatura para que tenga puntos de anclaje donde hacer palanca, ¿sí? Entonces, las estructuras de sostén en muchos animales sirven para generar músculos fuertes que le permitan mejorar ese movimiento, ¿sí? Además, ese movimiento también se ve reflejado en las formas que adquieren, ¿no? Digamos, adquieren en el medio acuático la tendencia es a tener formas hidrodinámicas, formas que uno llama aguzadas, ¿sí? Que le permite como tener menor resistencia para abrirse paso entre las moléculas. Ustedes no van a ver un pez con una forma de plato que tenga dos ojitos adelante y una colita atrás y que se mueva en este sentido. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que tendría que gastar en ese movimiento sería enorme. Entonces no lo puede hacer. Vemos formas abusadas. ¿Sí? El agua también es una sustancia, dijimos que era una sustancia polar, por lo tanto es un poderoso solvente de sustancias polares. Hay una regla que dice, regla de la química que dice que lo igual disuelve al igual. Entonces las sustancias polares van a ser solventes de sustancias polares, mientras que las sustancias no polares van a ser solventes de sustancias no polares. ¿Sí? Esto es muy importante porque el agua se define como un solvente universal. Ojo que no es universal porque lo no polar no se disuelve en agua. Recuerden que en una solución tenía el soluto y el solvente. El solvente era el que aparecía en mayor cantidad y el soluto era el que aparecía en menor cantidad. Entonces el agua suele aparecer en mayor cantidad y suele disolver un montón de cosas. Por ejemplo, sales. Es un poderoso solvente de sales. No se disuelven aceites o grasas, es decir, sustancias no polares. Y ojo con los gases. Porque en el medio acuático la solubilidad de los gases es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Y esto también explica por qué muchos organismos son estenotérmicos. La solución de gases suele ser baja en el ambiente acuático y encima es inversamente proporcional con la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, menor cantidad de gases disueltos. Yo siempre les cuento la misma anécdota. Que es que mi abuela tenía una fascinación por las energías, ¿sí? Entonces, y las malas ondas y las malas vibras y demás. Entonces ella decía, se iba a acostar con un vaso de agua que ponía en la mesita de luz para que le absorba las malas ondas de la gente que la había malondeado durante el día, ¿no? Entonces, a la mañana ella se levantaba, observaba ese vaso de agua y veía si el vaso de agua tenía muchas burbujas, eran tipo todas las malas ondas que habían sido absorbidas por el agua, y entonces hacía tipo un ritual donde tiraba esas malas ondas para limpiarse y continuar su vida rodeada de buenas ondas. Bueno, ¿cuál es la explicación biológica química detrás de eso? Bueno, el vaso de agua que mi abuela ponía, sobre todo en el verano, cuando las malas ondas se ve que abundaban, mi abuela lo sacaba de la heladera. Ponía en la heladera agua fría que ponía en su mesita de luz. En el verano, a la noche, el agua aumentaba su temperatura. Al aumentar su temperatura, su capacidad de disolver gases disminuía. Por lo tanto, empezaban a aparecer burbujas, ¿sí? Que no quedaban disueltas, se visibilizaban esas burbujas. Entonces al otro día se levantaba y veía un montón de burbujas. Obviamente que si sacaba el vaso de agua en lugar de la heladera, de la canilla, o se ponía agua caliente, la cantidad de burbujas que iba a haber al otro día iba a ser menor, ¿sí? Por lo tanto, menos malas ondas. Claramente que eso nunca lo charlamos porque ella, o si lo charlamos, nunca le importó porque ella era feliz con su ritual de las malas ondas, ¿sí? Pero eso. Lo mismo que cuando les ponen el vaso abajo acá para la insolación, además de que te cura la insolación porque te estás refrescando la cabeza, se hacen burbujas porque el agua se calienta y pierde esa capacidad de disolver los gases, ¿sí?
¿Cuál es la consecuencia ecológica de esto? Lo perdí acá. ¿Cuál es la consecuencia ecológica de esto? Bueno, justamente el hecho de que los organismos son muy sensibles a los cambios de temperatura, ¿sí? Producto de que la temperatura afecta la disponibilidad de oxígeno. Vamos a ver, sobre todo en la clase que viene, manejo de los embalses y manejo de ciertas cuestiones que tienen que ver con cambios en los volúmenes de agua que pueden afectar la temperatura, cómo incide sobre los organismos. Pero esto suele verse mucho, por ejemplo, en el verano, que aparecen peces muertos en los lagos de Palermo, ¿no? Digamos, como uno todos los veranos suele haber alguna noticia de que aparecieron peces, que la contaminación de los lagos de Palermo. Bueno, generalmente, no digo que no pueda haber contaminación, pero generalmente son lagos donde no se tiran contaminantes. Así, el problema suele ser la temperatura, ¿sí? Digamos, más allá de basura o cosas así, no hay grandes contaminantes que se viertan a los lagos de Palermo. Pero sí la temperatura, son lagos bajitos que si agarran, no sé, 3, 4 días de 38, 40 grados de calor, la temperatura sube porque el volumen de agua es bajo y eso mata a los peces que están ahí y aparecen flotando a los pocos días, ¿sí? Producto de que no tienen o que son estenotérmicos. En que ese aumento de la temperatura se relaciona con una pérdida enorme de la disponibilidad de oxígeno, que ya en el medio acuático es mucho menor que en el medio terrestre, ¿sí? Los puentes de hidrógeno también se vinculan con dos propiedades que están muy relacionadas, que es la tensión superficial y la capilaridad, ¿sí? Esos puentes de hidrógeno generan como una película superficial. Si uno piensa en las moléculas, ¿no? Una molécula de agua que está metida en el medio del agua, ¿no? Va a ver que esa molécula está siendo tirada en todas direcciones por moléculas con la misma fuerza. Entonces la relación es, o el resultado es que esa molécula entra en tensión pero no se mueve, ¿no? Digamos, si yo me tiran de un brazo para allá y otro brazo para allá con la misma fuerza en direcciones opuestas, el resultado es que me quedo en el mismo lugar, tensionado pero sin movimiento. Una molécula que está en la superficie tiene moléculas de agua abajo y moléculas de aire arriba. Eso va a hacer que las moléculas que están abajo tiren hacia abajo con mayor fuerza que las que están hacia arriba. Entonces el agua hace esto, tic, ¿sí? Eso genera que la superficie se tense y forme una capa que puede ser lo suficientemente rígida para formar como si fuese una cama, un sustrato por el cual muchos organismos pueden caminar, ¿no? Ahí les puse algunos ejemplos de unas chinches arriba a la izquierda, unas chinches que se llaman patinadoras, unas arañas, ¿sí? Una capa que tiene la fuerza suficiente para soportar el peso de organismos relativamente pequeños, ¿no? Que además tienen ciertas características que evitan romper esa película, ¿no? Digamos, como patitas muy finitas y demás, algunos pelitos y cosas así que evitan que se rompa esa película, ¿no? Además, esta tensión superficial es la responsable de la formación de burbujas o gotas, ¿sí? En un volumen más reducido, esa tensión hace que un volumen de agua adquiera esta forma cilíndrica, lo cual también puede ser un problema para muchos organismos, ¿no? De hecho, todas las películas de animadas que tienen no sé, insectos o cosas así como protagonistas, siempre hay una escena donde hay una hormiga o algún bicho que queda atrapado en esta gota de agua, ¿sí? Y para ese bicho es sumamente, esta película o esta pared funciona como una trampa, ¿sí? Y para las plantas también es muy importante, porque esta tensión produce lo que se conoce como el fenómeno de capilaridad. El agua se empieza a tensar, se empieza a pegotear y puede ascender sin gasto de energía a través de un capilar. Un capilar es un tubito muy finito. Entonces puede ascender el agua hasta igualar, por supuesto, la presión atmosférica y demás, pero tiene cierta capacidad de ascenso. Y eso es lo que utilizan las plantas para absorber agua sin gasto de energía a través de las raíces. El agua ingresa por capilaridad, ¿sí?
Por último, y no menos importante de todas estas propiedades que estamos viendo, es la que está en la diapositiva 4, que dice que la densidad del agua es máxima a los 4 grados centígrados. Esto parece una pavada, pero lo vamos a usar un montón y es algo rarísimo. Rarísimo. ¿Por qué? Nosotros tenemos 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los 3 principales y los que conocemos. Una de las definiciones de los estados de la materia está vinculada con la distancia que tienen las moléculas. En los gases las moléculas están muy distanciadas entre sí y tienen movimiento. Los líquidos están más juntas, sí, tienen cierto grado de movimiento. Los sólidos están más juntas todavía y ya no se mueven. Adquieren como una rigidez, como una estructura más cristalina, ¿sí? Si nosotros pensamos en el concepto de densidad, es la cantidad de partículas por unidad de área o por unidad de volumen. Entonces yo digo, bueno, imagínense no sé, en una habitación o en una no sé, en un tupper, imagínense un tupper, un gas, hay moléculas que están muy separadas. Entonces, la densidad de ese gas en ese tupper va a ser mucho menor que en el líquido, porque las moléculas al estar más juntas tengo más partículas por unidad de volumen, que en este caso sería nuestro tupper. Y en el sólido, a su vez, va a ser mucho más denso, porque como están todavía más juntas, hay más cantidad de partículas del sólido en ese tupper que del líquido y que del gas, ¿sí? Ahora eso no pasa en el agua. Fíjense que estamos diciendo que la densidad del agua es máxima a los 4 grados centígrados. Es decir, que agua líquida a 4 grados centígrados tiene mayor densidad que agua sólida a 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que en un líquido las moléculas estén más juntas que en un sólido? Eso es lo raro del agua. Y eso también tiene que ver con los puentes de hidrógeno. En el líquido las moléculas tienen cierto grado de movimiento. Ahora, cuando el agua solidifica, adquiere una estructura cristalina. Entonces, cuando llega a los 0 grados centígrados, las moléculas se separan un poquito, adquieren una estructura cristalina y quedan ahí. Entonces eso hace que en el líquido estén más juntitas que en el sólido, que se separan. Y eso hace que el agua líquida tenga mayor densidad. El agua líquida a los 4 grados centígrados tenga mayor densidad que el agua sólida. Un fenómeno que vemos y que hemos padecido en algún momento, ¿sí? Nos olvidamos una botella de algo en el freezer. ¿Qué pasa? Cuando se congela explota. ¿Por qué? Porque el sólido se expande, ocupa más espacio, es menos denso, se expande y rompe la botella, ¿sí? Esto tiene una característica tiene varias implicancias ecológicas, biológicas. Por ejemplo, una de ellas es el por qué los organismos no se pueden congelar, ¿no? Digamos, ¿por qué no puedo congelar un bicho y después de congelarlo y que siga perfectamente? Supongamos que se pueda reanimar. Bueno, una de las razones principales es porque la célula tiene un volumen determinado. Si se congela el agua del citoplasma, ¿qué va a pasar? Se expande y explota la célula y la célula se rompió. Entonces no puede congelarse. Muchos organismos, si vieron algunos documentales de algunos bichos que pasan el invierno como parece que están congelados, como algunos anfibios o cosas así, que parece que estuviesen congelados, pero el secreto es que no se congelan. Tienen partículas, por ejemplo, de glicerol o de cosas así, que hacen que el punto de congelación del agua del citoplasma sea menor a los 0 grados centígrados. Entonces no se llega a congelar el agua, no llega a estar en un estado sólido, porque ahí se expandería y rompería la célula, ¿sí? Pero en una escala más macro, la consecuencia ecológica directa y sumamente importante es que el hielo flota sobre el agua. Al ser menos denso, flota sobre el agua. Lo que es menos denso flota sobre lo que es más denso. Entonces el hielo flota sobre el agua. Esto hace que se forme una capa protectora en los lugares donde el agua se congela. Lo que se congela es una capa superficial. No se congela todo el cuerpo de agua, obviamente teniendo en cuenta la profundidad, ¿no? Se congela una capa superficial y el agua queda líquida por abajo, lo que permite que en ese periodo de congelación el agua pueda seguir existiendo vida en el agua que está por abajo, porque si se congelara todo el cuerpo de agua dejaría de tener un ambiente acuático, pasaría a tener un bloque de hielo, ¿sí? Entonces,
esta es una de las consecuencias ecológicas más importantes y que vamos a retomar la semana que viene cuando veamos los tipos de ambientes acuáticos. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que con esto cerramos la introducción del ambiente acuático, las propiedades, hablamos de las características, de cuáles son las propiedades, dimos una definición de punto de fusión, punto de ebullición, calor especial, bla, bla, bla. Lo importante es que podamos vincular esto con características ecológicas puntuales, particulares y hacer explicaciones ecológicas vinculadas con estas propiedades. A medida que vayamos avanzando en la materia y que tratemos diferentes aspectos de los ambientes acuáticos y de los organismos, vamos a seguir vinculándolo con estas características ecológicas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Si llegan a tener alguna duda sobre la metodología de la materia, sobre cosas así, no duden en mandarnos un mail, preguntarnos, usar el Facebook. No sé cómo vienen, no estuve revisando yo. Recuerden usar los foros. ¿Sí? Recuerden usar los foros. Tienen actividades, ya la mayoría se les asignaron los ejercicios que tienen que resolver. Recuerden que empiecen a resolver esos ejercicios porque esta semana se les van a asignar los del práctico 2. Así que bueno, eso. Sigamos trabajando, sigamos encontrándonos, consultándonos, preguntándonos y encontrándonos en estos espacios. Bueno, les dejo un beso. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Cualquier duda de este video o algo, me pueden consultar por cualquiera de los medios que ya saben. Adiós.